Tal? Bienvenidos al canal. Vamos a tener una primera Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En esta clase vamos a trabajar con el balanceo de óxido reducción aplicado a la metalurgia extractiva. Bueno, en primer lugar siempre vamos a tener un proceso, por ejemplo aquí un mineral que va a estar oxidando en metalurgia extractiva, ¿no? Y vamos a utilizar generalmente un oxidante, ¿sí? Un oxidante o en ocasiones un reductor, ¿sí? Y aquí pues tenemos nuestro mineral, y generalmente en estos medios podemos tener un medio ácido o un medio alcalino. Entonces el mineral que tenemos aquí puede ser calcopirita, que se está oxidando. Bueno, para conocer quién es un agente oxidante, quién es un agente reductor, si el proceso está en medio ácido o el proceso se lleva en medio acuoso, es necesario identificar en primer lugar el número de oxidación. Y lo voy a colocar aquí en una línea recta. Vamos a pensar que es la recta numérica. Entonces de este lado están los negativos, de este lado están los positivos, ¿sí? Entonces vamos a decir que en esta recta, si el número de oxidación, bueno, vamos a definir primero qué es el número de oxidación, pues es una carga, digamos, el número de oxidación, ¿sí? Es la carga, ¿sí? La carga o número de electrones, en la última capa de valencia, capa de valencia se refiere a que cuando hacemos configuración electrónica, pues cuántos electrones son los que están distribuidos, pero cuántos quedan en el último nivel, que son los responsables de qué, de formar un enlace químico. Entonces esto viene de la configuración electrónica y a eso le llamamos número de oxidación. Es cuántos electrones tiene la última capa de valencia de la distribución electrónica de un átomo. Aquí vamos a poner de un átomo. Por supuesto proveniente de un elemento, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a decir que si el número de oxidación aumenta, se dice que oxida. Si el número de oxidación disminuye, se dice que reduce. Entonces esto es muy importante para la metalurgia extractiva, porque tenemos que conocer muy bien el lenguaje de quién es un agente oxidante, quién es un agente reductor, ¿verdad? Si esto ocurre en un medio ácido, en un medio alcalino, según la concentración de H+ o la concentración de OH. Pero bueno, algo muy importante son las reglas. Las reglas, para ello tenemos ciertas reglas, ¿sí? Ya conociendo qué es lo que pasa con el número de oxidación, pues vamos a poner la primera regla. El número de oxidación, ¿sí? El número de oxidación de especies en su estado natural es 0. Entonces vamos a ver ejemplos. Si tú tienes el cobre, su número de oxidación, digamos que se le va a asignar 0. O por ejemplo, si tenemos cloro 2 o cloro gaseoso, su estado de oxidación es 0, es decir, su nivel energético está completo. Y también esta parte, bueno, no tanto nivel energético, su configuración electrónica. Otro ejemplo sería el hidrógeno, el oxígeno. Su estado de oxidación se considera 0, igual el hierro metálico, el zinc metálico, todo esto orientado a la metalurgia extractiva. La segunda regla nos dice que el número de oxidación del hidrógeno, o sea, el número de oxidación
del hidrógeno o del H siempre es 1. Siempre es más 1. ¿Por qué? Porque si hace su configuración electrónica, su número atómico es 1, por lo tanto tiene una disponibilidad de un electrón, excepto, dice, ¿sí?, en hidruros. Y vamos a ver quiénes son. Por ejemplo, en el agua, el número de oxidación del hidrógeno va a ser 1. 1 por 2, 2. Aquí olvides que esto es 2 por 1, 0. Más adelantito vamos a ver la otra regla, porque los números de oxidación suman 0. Pero un hidruro generalmente tiene una estructura metálica. Por ejemplo, primero está un elemento de metálico y luego tiene un hidrógeno. Entonces aquí el sodio trabaja con más 1 porque está en el grupo 1, por lo tanto el hidrógeno tiene que trabajar con menos 1. Por esa razón dice que en los hidruros, que son estas especies, el número de oxidación del hidrógeno es menos 1. Otro ejemplo de ello sería CaH2. El calcio está en el grupo 2. Si hacemos su configuración electrónica, también va a tener 2 electrones en su última capa de valencia. Y el H entonces es menos 1. Entonces menos 1 por 2, 1 por 2 va a sumar 0. Entonces, bueno, hay que tener claro que el número de oxidación a veces también se relaciona con el grupo en el que se encuentran en la tabla periódica. Por ejemplo, los del grupo 1 pues tienen a su disposición un electrón únicamente. Los del grupo 2, 2 electrones. Los del grupo 3, 3 electrones, y así se va colocando pues esa de número de oxidación. Y bueno, entonces vamos con la regla número 3. La regla número 3 nos dice que el número de oxidación del oxígeno, ¿sí?, de oxidación del oxígeno, ¿sí?, siempre será menos 2. Pero hay una excepción, cuando está en peróxido o excepto en peróxido de hidrógeno, por ejemplo. Ahí será menos 1. Pues bueno, vamos a ver, el peróxido de hidrógeno es esto. Sabemos que el hidrógeno trabaja con más 1, por lo tanto aquí tiene que ser menos 1, ¿sí? Y bueno, vamos a irnos al número 4. Dice que el número de oxidación, ¿sí?, el número de oxidación para metales alcalinos y nos referimos con alcalinos, por ejemplo, litio, sodio, potasio, cesio, francio, siempre será 1. ¿Por qué? Porque se encuentran todos estos en el grupo 1. Y nos vamos a la regla número 5, que pues también nos dice algo similar para metales alcalinos, pero aquí entra el calcio, por ejemplo, el berilio, el magnesio, el bario, y nos dice que siempre será más 2. ¿Por qué? Porque está en el grupo 2. Y también nos dice la otra regla, que el número de oxidación para los halógenos, ¿quiénes son los halógenos? Pues son todos aquellos elementos que se encuentran en el grupo 8 de la tabla periódica, y hablamos del flúor, del cloro, del bromo, del yodo, siempre será menos 1. Bueno, son en el grupo 7, ¿verdad?, de la tabla periódica, porque, a ver, permítanme un momentito que pido teclear tabla periódica. Y los halógenos se encuentran en el grupo, ese es el grupo 7, perdón. Flúor, cloro, bromo, yodo son grupo 7.
Por eso trabajan con -1, es decir, cuánto les falta para cumplir su octeto o llegar al grupo 8, pues un electrón únicamente. Por ello, pues tienen este -1. Y por último, la regla principal, la regla de oro, que yo creo es la más importante, es que la suma, ¿sí?, de los números de oxidación, ¿sí?, la suma de los números de oxidación de los átomos en una molécula, siempre será igual a la carga. Y lo vamos a ver, por ejemplo. Vamos a pensar que tenemos el agua. ¿Qué carga tiene el agua? Pues bueno, está neutro. No vemos que nos digan agua -1, ¿no? Entonces, si nosotros ya sabemos por la regla de que el hidrógeno siempre será 1, pues tenemos 1 por 2, 2. Entonces el oxígeno siempre será -2. Y entonces si observas 1 por 2 más -2 por 1, este es el producto del número de oxidación del hidrógeno, producto de la oxidación del oxígeno. ¿Y cuánto nos debe dar esto? 2 menos 2 nos da 0. ¿Por qué dio 0? Porque la carga del agua es 0. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. Si tú tienes, en este caso, bueno, voy a pasar aquí. Si tú tienes, por ejemplo, sulfato, aquí hay una carga de 2 menos. Es decir, la carga total de la molécula es -2. Entonces, nosotros sabemos que el oxígeno siempre trabaja con -2. Entonces, para que no te confundas, vamos a colocar aquí sulfato y la carga la vamos a poner aquí. Entonces, tú sabes que el oxígeno siempre trabaja con -2. ¿Sí? Entonces dices, -2 por 4, pues es la carga de oxidación. ¿De quién? Del oxígeno. La del azufre, pues no la conocemos, hay que llamarle X. Más X, ¿por cuánto? Por 1, porque hay un azufre. Y dice que esto debe ser igual a la carga del ion, igual a -2. Y esto se simplifica pues a una ecuación matemática, ¿no? Entonces esto es -8 más X es igual a -2, entonces X es -2 más 8 es igual a 6. Entonces, ¿cuál es el número de oxidación del azufre ahí? Más 6, ¿verdad? Porque ahí está trabajando con 6. Ya con el tiempo lo vas a ir haciendo rápido. Dices, pues muy sencillo. Más 6 menos 8, o sea, más 6 que trabaja el azufre por 1. Luego, más -2 por 4, pues ¿cuánto me va a quedar? 6 menos 8 menos 2. La carga es -2. Entonces, con el tiempo ya lo vas a ir haciendo mucho más rápido. Vamos a ver otro caso. Pensemos en el caso del benceno. Si tuviéramos una molécula de benceno, pues ya sabemos en teoría que el hidrógeno trabaja +1. El benceno está neutro, es decir, su suma de cargas es 0, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto debe ser el carbono? Pues -1, ¿verdad? Entonces, -1 por 6, este es el carbono, más 1 por 6 del hidrógeno, nos va a dar el 0. Otro ejemplo, vamos a pensar en el ciclo hexano, H6H12. Si partimos de que esto ya es +1, o sea que el hidrógeno trabaja con +1, pues ¿cuánto tendría que tener el carbono? Pues trabajar con 2, para que 2 por 6 sea 12. Pero ojo, aquí sería -2. El carbono trabajaría con -2 y aquí 1 por 12. Esto tendría que ser 0. ¿Por qué? Porque la molécula es neutra, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Si tenemos el arsénico con el azufre y sabemos que esta carga para el azufre, pues sabemos que trabaja con -2. Eso lo sabemos
por la configuración electrónica. Entonces el arsénico, ¿con cuánto debería trabajar? Pues más 3, ¿verdad? Entonces aquí quedaría 3 por 2 del arsénico, menos 2 por 3 del azufre, bueno, más menos 2, esto sería 0. ¿Por qué? Porque la carga de esta especie es neutra, es decir, es 0. Y bueno, entonces ya una vez que tú puedas identificar cuál es el número de oxidación, pues te dejo esta tarea, ¿verdad? Que tienes que localizar cuáles son los números de oxidación de las especies que están en negrita, es decir, este es un solo elemento, el azufre, el oxígeno, el nitrógeno y así. ¿De acuerdo? Y aquí viene su solución para que puedas corroborar si aprendiste esta parte. Pues bueno, ahora vamos a platicar algo muy importante, que es cómo identificar el elemento o la sustancia que se oxida o se reduce. Bueno, por ejemplo, vamos a considerar el siguiente caso. Vamos a considerar el caso de que tengamos un sistema que llamemos hierro 2 más, y nos dicen que esta es una reacción química que se llevó a cabo. Hierro 3 más, N2 más. Y aquí nos dicen que identifiquemos pues a la especie oxidante, al agente reductor. Entonces lo que tenemos que hacer primero es ver los estados de oxidación. Por ejemplo, aquí ya nos dan los estados de oxidación rápidamente, pero tú puedes observar que el hierro pasa, si separamos esto, el hierro pasa de 2 más, pasa a hierro 3 más. ¿Qué está pasando con su número de oxidación? No olvides que dijimos que si se va a aumentar el número de oxidación, o sea, si el número aumenta, se dice que se oxida. Si disminuye, se dice que reduce, ¿verdad? Entonces aquí el hierro se oxida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aumenta su número de oxidación. Hasta ahí únicamente vamos a tener claro esto. Entonces el hierro se oxida. Pero ¿qué le pasa al permanganato? Fíjate. ¿Qué número de oxidación tiene ahí el manganeso? Bueno, pues ya tú lo puedes hacer. Sabes que el oxígeno trabaja con menos 2. Menos 2 por 4 es 8. ¿A qué número le resto 8 para que me dé menos 1? Pues a más 7, ¿verdad? Y fíjate, ¿qué le pasa al manganeso? Disminuye su número de oxidación. Si disminuye su número de oxidación, se dice que se reduce. Ahora, se denomina agente oxidante. Hay que ponerlo aquí. ¿Quién es un agente oxidante? Es la especie que se reduce. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa que algo se reduce? Que gana electrones. En un proceso de óxido-reducción gana electrones y el que se oxida pierde electrones. Entonces esto es muy importante. Entonces ya conoces aquí que el agente oxidante es la especie que se reduce. ¿Quién sería el agente oxidante entonces aquí? MnO4 menos es la especie o agente oxidante. ¿Sí? Entonces es muy importante. Este sería nuestro agente oxidante. Ahora, ¿quién se reduce? O sea, ¿quién es el agente reductor? El agente reductor, pues es la especie que se oxida. ¿Y quién se oxida en este caso? El hierro.
pero es el hierro 2 más el que se oxida, ¿sí? Entonces nuestro agente reductor es el hierro 2 en esa reacción. Pero notarás que hasta este momento no hemos hecho algo mal. ¿Cuál es lo mal? Que no hemos escrito el número de electrones, pero por el momento me doy por bien servido de que hayas entendido que en una reacción química ya generalizada, una especie se va a oxidar y una especie se va a reducir. En otras palabras, una especie va a ganar electrones, pero otra especie va a perder electrones, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a considerar el caso de esta reacción redox, ¿sí? Entonces voy a borrar. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a considerar esta ecuación redox. Por ejemplo, dice que tenemos yodo, OH, y tenemos HO y yodo menos. Y bueno, pues entonces tenemos primero, tu primera tarea es colocar los números de oxidación. ¿Y qué sabemos nosotros aquí? Pues bueno, que el yodo pues trabaja con 0, porque es la primera regla, el yodo está en su estado natural y trabaja con 0. Pero si ves aquí, o lo que observamos aquí es que el yodo pasa de 0 a -1 o a la carga menos. ¿Qué está pasando? Si pasa de 0 a -1, o sea, es una recta numérica 0 a -1 va hacia aquí, entonces se reduce. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a identificar pues el que se oxida. Entonces vamos a trabajar aquí. Tú sabes que el número de oxidación del oxígeno siempre es -2. Número de oxidación del hidrógeno es +1. Por esa razón, pues aquí sabemos que -2 más 1 nos da -1 la carga. Aquí es +1, -2. ¿Cuánto tiene que tener el yodo? -1. Entonces, si te das cuenta, ¿sí? El yodo está pasando ¿de qué estado de oxidación? Aquí tendríamos que tener, perdona, aquí hay un error. Aquí tendría que ser +1, ¿verdad? Porque 1 del hidrógeno, el I tendría que ser +1 porque el oxígeno siempre trabaja con -2, a menos que sea un peróxido, y ahí no es un peróxido, ¿verdad? Entonces, fíjate, entonces el yodo, que está como carga 0, también pasa como yodo +1. Es decir, se oxida, aumenta su número de oxidación. Este caso en específico, cuando una especie o la misma especie, ¿sí?, se oxida, ¿sí?, y reduce, como puedes ver, se le llama que estamos ante una dismutación. Ese es el término. Cuando una especie en una reacción química de oxidación-reducción, por supuesto. ¿Por qué se llaman de oxidación-reducción? Porque hay cambios en el número de oxidación. Cuando no hay cambios en el número de oxidación, estamos ante otro tipo de reacciones, por ejemplo, ácido-base u otro tipo de reacciones. Entonces aquí, ¿quién es el agente reductor? Pues el yodo. ¿Quién es el agente oxidante? El yodo. Entonces se oxida y se reduce al mismo tiempo. Se le conoce como dismutación a ese tipo de ejercicios. Ahora vamos a ver otro caso, ¿sí?, para terminar esto y que te quede claro cómo vamos
Bueno, ¿cómo identificar el agente oxidante? Vamos a hacer otro caso. Vamos a considerar que tenemos la siguiente reacción química, ¿no? Y dice que esto tenemos como cobre 2 más, sulfato 2 menos, más NO únicamente. Bueno, pues ya sabes, la primera tarea que tenemos aquí que hacer es pues colocar los números de oxidación. Entonces, como esto es una carga negativa, pues tú sabes que el oxígeno es menos 2, ¿sí? Entonces, menos 2 por 3, 6. Entonces, aquí el nitrógeno tiene más 5 y el oxígeno menos 2. Por eso, 5 menos 6 me queda menos 1, es decir, la carga. Aquí, en el sulfato, pues recuerdas que todo esto es menos 2. Pero el oxígeno trabaja con menos 2 por 4, el azufre entonces tiene que tener 6. 6 menos 8 me da la carga menos 2. Aquí sabemos que el oxígeno es menos 2, por lo tanto el nitrógeno tiene que ser 2 para igualar la carga o para compensar la carga. Y bueno, entonces solamente hay que observar detenidamente, bueno, hacemos el del cobre, el cobre es más 2, siempre. Y entonces el azufre es menos 2. Y fíjate, entonces ya observamos, hay que buscar qué elementos cambian o átomos cambian su número de oxidación. Átomo es la especie más pequeña, sería lo más correcto, elementos. Y cuando están en un compuesto se dice átomo de cobre o átomo de hierro. Entonces aquí decimos que ¿quiénes cambian el número de oxidación? Si ves, hay un azufre que pasa de menos 2 a azufre más 6, ¿verdad? Y otra especie que cambia su número de oxidación es el nitrógeno. Pasa de más 5 a más 2. Por el momento no vamos a balancear cargas y te pido una disculpa si tú eres químico general o químico así de formación, pues vas a decir te faltan los electrones. Bueno, por el momento es importante que el estudiante o tú que eres estudiante aprendas a identificar la especie que se oxida y la que se reduce. Entonces, el nitrógeno pasa de más 5 a más 2. Si estamos en la recta numérica, estamos aquí en el 5 y va a más 2. ¿Qué pasa? Se reduce, ¿verdad? Y el azufre pasa del estado negativo, menos 2, a más 6. ¿Qué pasa? Se oxida. Entonces, la especie que se oxida podríamos decir que es el azufre menos 2 o la especie que se oxida es el cobre S o sulfuro de cobre. Pero entonces, ¿quién es el agente oxidante aquí? Pues ya sabes, el agente oxidante es la especie que se reduce. Entonces, el agente oxidante es el ion nitrato o la especie química pues que contiene el nitrógeno. El nitrógeno es el que disminuye su estado de oxidación. ¿Y quién sería el agente reductor? Es la especie que sabemos que se va a oxidar. Entonces SUS es el agente reductor. O en otros casos a veces dice, ¿quién es el agente oxidante? El nitrógeno. ¿Quién es el agente reductor? El azufre, ¿sí? Que es la especie. Pero pues en general nosotros metemos al lixiviar, pensamos un sulfuro de cobre con nitrato. Que esto vendría, por ejemplo, ¿quién nos proporciona nitrato? Puede ser el ácido nítrico, ¿verdad? Entonces, si tú pones el ácido nítrico en contacto con un sulfuro, el ácido nítrico es un oxidante, por eso es el término, oxidante. ¿Y quién se va a oxidar? Pues el sulfuro de cobre, y él se llama agente reductor. Pues bueno, yo espero que con esto ya quede más claro. Esta clase está orientada a metalurgia extractiva. Entonces, es muy importante que en tu formación conozcas qué es un estado de oxidación, cómo cambia el número de oxidación, cómo a partir de los cambios del número de oxidación en una reacción química, tú puedes identificar las especies que aumentan su número de oxidación, o los átomos, o los elementos que forman una molécula
para identificar el agente oxidante y el agente reductor. Bueno, vamos a hacer un último. Por ejemplo, si tienes el cobre 2+, esto viene de la cementación. Es un proceso que pasa a cobre 0. Y tenemos hierro, limaduras de hierro, y pasa a hierro 2+. Aquí tú puedes identificar quién es el agente oxidante rápidamente, pero pues primero lo separamos. Cobre 2+, pasa a cobre 0, se reduce, disminuye su número de oxidación, entonces se reduce. El hierro pasa a hierro 2+, quiere decir que se oxida, y por lo tanto el agente oxidante, ¿sí? El agente oxidante aquí sería el cobre 2+, porque es la especie que se reduce. El agente reductor sería el hierro metálico, porque es la especie que se va a oxidar. Bueno, pues ya con esto terminamos entonces sí esta clase. Y te pido nuevamente una disculpa si eres químico de formación. Ahora en la siguiente clase vamos a balancear, porque estarás de acuerdo que aquí hacen falta 2 electrones para que sumen la carga total, y aquí tendríamos 2 electrones que se pierden, ¿de acuerdo? Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Saludos.